Pensábamos el domingo pasado, cuando se programó la reunión de hoy, que hoy era el domingo de Pentecostés. No sé cuánto van siguiendo un poco, ¿no? Y pensaba en estas cosas, en los símbolos, Pentecostés, pensaba en esos eventos tan importantes que sucedieron, ¿no? Para nuestras vidas como creyentes. Bueno, fueron importantes en ese tiempo los que vivieron todos esos acontecimientos, y hoy, si para nosotros es importante, cuánto más para ellos que lo vivieron hasta en carne propia, ¿no? Experimentaron algo diferente, algo nuevo, algo que no habían experimentado los apóstoles y que no había ocurrido antes. Y lo pudieron vivir y gozar y disfrutar. Y hoy nosotros también nos gozamos en esto. Porque bueno, así Jesús prometió, así Jesús cumplió, y nosotros hoy disfrutamos de esas promesas, las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Y quiero invitarte con esto a que podamos ir al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se llama Hechos de los Apóstoles porque, bueno, ahí están todos los acontecimientos que sucedieron con los apóstoles. Pero podemos decir, pensando en Pentecostés, que fueron los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿no? Quizás el nombre más correcto sería así, de este libro. Y nosotros podemos meditar en esta noche y pensar qué es lo que sucedió allí con el Espíritu Santo, qué es lo que sucedió en Pentecostés, qué importancia tiene para nosotros el Espíritu Santo también. Fue un evento importante en las Escrituras que tiene que ver con la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, que marcó un antes y un después. No había sucedido nunca antes esto. No había ocurrido y llegó ese día y aconteció y marcó un antes y un después. Muchos teólogos dicen que bueno, de ahí comienza la iglesia como tal, como hoy la conocemos. Otros dicen no, empezó antes, otros dicen no, mira, con la llegada del Espíritu Santo es realmente donde la iglesia empieza a tomar forma y activa. Opiniones teológicas, no más que eso. Dice Andy Daris en un comentario acerca de este pasaje, dice: el don del Espíritu Santo que mora en nosotros es la coronación, la expiación de Cristo por su pueblo mientras vivimos en este mundo. Te lo repito otra vez. El don del Espíritu Santo que mora en nosotros es la coronación de la expiación de Cristo por su pueblo mientras vivimos en este mundo. Y nosotros podemos disfrutar del Espíritu Santo en nuestras vidas sabiendo que esta ha sido la coronación de la expiación de Cristo, ¿no? Cristo muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, luego caminó con sus discípulos un tiempo más, ascendió y Él les prometió esto, ¿no? Que llegaría el Espíritu Santo. Y ahí trabaja la iglesia y actúa con poder. Es por eso que para nosotros tiene que ser importante la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque más allá de lo que nosotros podemos comprender en las Escrituras, hay muchas malas enseñanzas y falsas enseñanzas con respecto a esto, ¿no? Con respecto a la tercera persona de la Trinidad. Muchos se desviaron diciendo que no sé, la manifestación del Espíritu Santo tenía que ver con hablar en idiomas raros, ¿no? Con hablar en otros idiomas. Bueno, decían, bueno, para tener la llenura del Espíritu Santo o tener el Espíritu Santo, tenés que hablar en otras lenguas. Y eso se transgiversó, y entonces vos vas a una iglesia y si no hablas en otras lenguas, no tenés el Espíritu Santo. Bueno, eso es una falsa enseñanza. Digo que roza lo herético también. Otros plantearon que llorar y tirarse al piso y revolcarse, eso también era una obra del Espíritu Santo manifestándose en la vida de las personas. Bueno, no como si eso fuese necesario, una evidencia clara, o como si eso lo pudiésemos ver en las Escrituras, como se manifestó el Espíritu Santo. Que tiene que haber milagros sí o sí en nuestra vida, ¿no? Si Dios no me sana del cáncer que tengo, de la enfermedad que tengo, entonces el Espíritu Santo no está en mí, ¿no? Y bueno, esto ha sido realmente transversado, ¿no? Que las canciones tienen que ser de determinada manera. Tenemos que ver en las canciones, en el momento de alabanza, ¿no? Como si tuviese Florecia acá y estuviésemos tocando y tuviese que haber algo mágico acá. Y eso le llamaban, o le quieren llamar, la manifestación del Espíritu Santo. Bueno, nosotros tenemos que saber discernir, ¿no? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Y por qué es importante para nosotros? Debemos estudiar las Escrituras hasta el punto de saber cuál es la causa o cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer ahí el capítulo 2 de Hechos para ver lo que realmente aconteció
¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? De la tercera persona de la Trinidad. Nosotros, como iglesia, creemos en la Trinidad. Creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Y creemos que la tercera persona de la Trinidad obra en nuestras vidas, guiándonos, y vamos a ver a lo largo de este sermón cómo obra en cada uno de nosotros. Dice Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13, vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Unánimes, juntos. Lean esto interesante, unánimes y juntos. Parecen dos palabras similares, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O, en otras palabras, están borrachos. Bien, allí Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos va a narrar este acontecimiento monumental para la vida de los creyentes. Nos relata lo que estaba sucediendo y lo que estaba aconteciendo en ese momento. Dice las Escrituras, allí en el versículo 1, que llegó el día de Pentecostés. Bueno, Pentecostés era una de las muchas fiestas que tenían los judíos. También se la conocía como la fiesta de la semana. Este evento se realizaba 7 semanas después de las Pascuas. Y todo el pueblo se reunía en Jerusalén para celebrarlo. Cada fiesta que había se iban a Jerusalén y allí lo podían celebrar. Esta fiesta partía del periodo de la cosecha de la cebada hasta la del trigo. ¿Por qué le digo esto? Porque esta cosecha y todo lo que ellos cosechaban le asignaban a Dios y le daban gracias a Dios por haber enviado lluvia, fertilidad, por haber permitido que pudieran cosechar, por haber permitido que pudieran tener el sustento para sus vidas. Entonces se gozaban y llevaban todas las primicias, ¿sí?, delante de Dios en modo de agradecimiento. Sus primeras cosechas las llevaban delante de Dios para que, en forma de agradecimiento. Allí las traían al templo y juntos compartían como pueblo. Decían, bueno, después de 50 días nos podemos sentar y celebrar que Dios ha sido bueno con nosotros y que nos ha permitido tener el sustento diario de cada día y podemos tener el alimento para cada uno de nuestros días. Ahora, hermano, qué importante que son estas fiestas. Quizás pase desapercibido, digamos, esto para los judíos, pero te has puesto a pensar en cuando termina el día, que terminaste tus 8 horas laborales o 9, lo que hagas, y decir, Señor, gracias. Gracias por el trabajo que me diste. Gracias, Señor, porque hay, como oraba hoy Gaby, hay muchos que no lo tienen, pero vos, Señor, has sido bueno conmigo. Y me has permitido tener un trabajo, un sustento. Me guste más, me guste menos, esté un poco incómodo, no, tengo ese trabajo. Y gracias a Dios por eso. Y qué bueno que Dios para con nosotros. Y qué bueno que Dios proveyendo cada día de nuestras vidas. Cada día nos sentamos a la mesa con nuestro plato de alimento y tenemos que dar gracias y decir, Señor, si esto no sos vos, ¿quién más puede ser que nos esté proveyendo? Y qué bueno que Dios y llevar las primicias delante de Él en agradecimiento por lo que Él hizo. Se hacían varios rituales que después, si quieren leerlos, pueden buscarlos, son interesantes los rituales que hacían, pero ellos estaban allí celebrando, estaban los discípulos reunidos en esta ocasión para celebrar a Dios por las primicias, por la cosecha que ellos habían juntado, y estaban recordando no solamente la providencia de Dios, cómo Dios proveía, sino que estaban juntos pensando en el Salvador.
No hace mucho que pasó acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesús. No hacía mucho que había pasado lo de la crucifixión. Y ellos estaban ahí, esto estaba latente. Estaban esperando que vuelva otra vez Jesús. Dijo, se fue, bueno, va a volver. Sentémonos juntos, unánimes, esperemos al Redentor. Esperemos al Salvador. Esperemos que Él vuelva a buscarnos como prometió. Y estaban ahí reunidos, esperando que Jesús llegara. Pero Jesús ya se lo había advertido y les dijo, y les dio una promesa fiel para sus vidas, y que fue promesa que se cumplió también en nosotros. Juan 14, 26. Esto fue lo que le dijo Jesús. Mas el Consolador, el Paracletos en griego, ¿no? La ayuda idónea, el ayudador de nuestras vidas, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire que va a venir alguien y va a estar en sus vidas y va a ser su ayudador. Y Él le va a recordar todas las cosas y le va a enseñar todas las cosas. Y le va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y ustedes así la van a poder decir. Nosotros tenemos en nuestro celular recordatorios, ¿no? Ponemos cada recordatorio, lo que necesitamos hacer, si tenemos turno con el médico, si tenemos que ir a hacer compras, si tenemos que ir a hacer aquello. Es, digamos, de alguna manera, nuestro ayudador, nuestra ayuda a memoria. Ahora, qué bueno que es Dios que nos envía su Espíritu para que pueda recordarnos todo lo que su palabra nos dice y poder pensar y meditar en este Dios, y pensar en sus maravillas y pensar en lo que Él quiere hacer con nosotros también. Dice el texto que no solamente estaban allí esperando unánimes, sino que estaban unánimes, mejor dicho, allí esperando celebrar esta fiesta, pero también al Redentor. Esta iglesia estaba unánime. La iglesia primitiva tiene como clave de vida, como estilo de vida, tenía el permanecer unánimes. Era su postura de iglesia. La iglesia primitiva, la primera iglesia, permanecía unánime todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque escucharon a Jesús orar allí en Juan 17, diciendo, Padre, sosteneros, permaneceros unidos, no los disperses, tenerlos unidos allí, como iglesia, como un cuerpo. Que estén juntos, que permanezcan unidos. Bueno, ¿cuál es la idea de estar unánime? ¿Cuál es la idea central de estar unánimes acá en el texto? Bueno, tener una misma mente. Estar en común acuerdo es la traducción más original. Pensar en una misma cosa. La iglesia debe contar con un mismo sentir, una misma mente, pensar en cuestiones que benefician al cuerpo de Cristo y no tanto mi propio beneficio. Eso es permanecer unánimes. Ser capaz de buscar el bienestar de todos los creyentes. Ser capaz de buscar el bienestar de los demás antes que el mío. De esa manera vivía la iglesia primitiva. De esa manera vivía la iglesia sosteniendo como convicción clara en sus vidas. Lo que pasa es que hoy en día la iglesia moderna ha perdido esto. Y quizás perdió de permanecer unidos con una misma mente, con un mismo sentir, con un común acuerdo. Pareciera que hoy hay más desacuerdos que acuerdos. Tengo un compañero de trabajo que charlábamos acerca de la fe. Me decía, pero ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué uno de esto, aquello? Yo decía, ¿cómo le explico que a veces no estamos en común acuerdo? Que no somos del mismo sentir, que no llevamos una misma cosa. Hay una canción que dice, juntos sintiendo lo mismo, unidos por Cristo Jesús. Qué bueno es tener como la iglesia primitiva lo tuvo, esta unidad, permanecer unánimes en común acuerdo. Sacar el yo, y Florencia me decía, sacar este ego que tenemos, este orgullo en nuestro corazón y decir, pensemos una misma cosa, vayamos en un mismo lugar, caminemos juntos hacia una misma meta, vayamos y manifestemos juntos esto, saquemos de nuestro corazón lo que yo quiero hacer como prioridad a lo que realmente va a beneficiar al cuerpo de Cristo. Qué bueno sería que como iglesia sigamos pensando en esto y cada día más lo podamos poner en práctica y lo vivamos cada día más. Dice el texto allí, el versículo 3, dice, se le aparecieron, versículo 2, y la casa dice, donde estaba, la cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Hubo algo diferente en ese lugar. Lo maravilloso de este pasaje es que hacía mucho que
la gloria de Dios no caía sobre algún lugar, la Shekinah de Dios. ¿Recuerdan Isaías ahí? En el capítulo 6, la gloria de Dios llenó ese lugar. Isaías se encuentra con esa visión y empieza a ver, y la gloria de Dios estaba allí. Y en varias ocasiones sucede lo mismo. Moisés, allí en el monte también, contempla la Shekinah de Dios, la llenura de la gloria de Dios allí. Y ahora, después de mucho tiempo, después de haber pasado mucho tiempo, los apóstoles experimentan algo similar. La casa en la cual donde estaba se llenó de la presencia de Dios. Y estuvo la gloria de Dios en ese lugar. Hay una condición acá. La unidad, el permanecer juntos, el contemplar a Dios sobre todas las cosas, permite que la presencia o la gloria de Dios sea manifiesta a tal punto que pareciera palpable. Dios atravesó por completo todas estas cuestiones. Dios es así, asombroso. Hoy veíamos en la escuela bíblica y decíamos, Dios tiene algo especial porque hace todo a lo grande. Dios no va con pequeñeces. Dios si se va a manifestar, lo va a hacer en grande. Y lo vamos a ver en grande también. Por eso dice, cuando Él venga, todo ojo le verá. No habrá nadie que no contemple lo que Dios va a hacer. No hay milagro que pase desapercibido. Dios se manifiesta con poder. Lo podemos ver. Decíamos hoy en la mañana en la escuela bíblica, ¿qué le costaba a Dios hacer que el pueblo de Egipto salga, el pueblo de Israel salga de Egipto así nomás? Dice ahí el texto en el capítulo 7 de Éxodo, que Dios endurece el corazón de Faraón. Y como se endurece, empieza todo el conflicto. Digo, Dios, si hubiese sido más fácil que lo sacara y listo, que quebrante el corazón de Faraón. Pero no, dice Dios, yo quiero mostrar con señales y prodigios quién soy yo. Y Dios así muestra su gloria. Y qué bueno es que se manifiesta así de esa manera. Y qué bueno es que Dios se manifieste en nuestras vidas también de esa manera. Y agrego, qué bueno es que Dios se manifieste así en nuestra congregación. Llegamos al punto y dice, se le aparecieron, versículo 3, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 3 del capítulo 2 de Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Uno acá un poco está lo que transgiversan algunas doctrinas, ¿no? Que piensan que el hecho de que el Espíritu Santo llegue tiene que necesariamente tengo que hablar en otras lenguas. Bueno, nosotros, el texto es claro cuando dice que cada uno de los que estaban allí hablaba en otro idioma que la gente entendía. Hablaron medo, persa, hablaron en egipcio, hablaron en romano, en árabe, en cada uno de los idiomas de la gente que estaba allí. No tiene que ver con una lengua extraña, con una lengua diferente, no entendible. Pero la llegada del Espíritu Santo permitió que todos sean llenos de Él. En la vida de cada uno de los que estaba allí fue lleno el Espíritu Santo. Llegó para cambiar las realidades de la iglesia, llegó para sellar nuestras vidas y para darnos la ayuda que necesitamos cada día. Para eso vino el Espíritu Santo. Ahora bien, pensemos cuál es la tarea del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y por qué Dios se tomó el trabajo de enviarlo para que more en cada uno de nosotros? Y quiero mencionarte 5 cualidades o 5 acciones que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Y cómo actúa en cada uno de nosotros. La primera es que Él otorga o retiene bendiciones. Hay muchos ejemplos a lo largo de las Escrituras que nos van a hablar de esto. Que dependiendo de nuestra condición, muchas veces el Espíritu Santo retiene u otorga bendiciones. Juan capítulo 1, versículo 32, Jesús se bautiza y es bautizado y dice Juan esto, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Estuvo sobre él. Y así Cristo, Jesús, se manifiesta con poder haciendo grandes prodigios y milagros a lo largo de todo su ministerio, sanando enfermos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, dando audición a los que estaban sordos. Y Jesús se manifiesta así porque el Espíritu de Dios permanecía sobre él. Muchos en el Antiguo Testamento tuvieron experiencias similares.
Recuerdan que la Biblia dice que en muchas ocasiones, como por ejemplo en la vida de Saúl, Sansón, el Espíritu Santo de Dios venía sobre sus vidas. Pero por ejemplo Saúl, cuando decide desobedecer a Dios, dice la Escritura que el Espíritu se aparta de Saúl y se queda allí. Y termina como sabemos que terminó Saúl, muerto, arrojándose sobre una espada, queriendo matar a David. Y Elías diciéndole, ya está Saúl, terminó tu reinado, hasta acá estuviste. Se fue la bendición de Dios sobre su vida. Sansón, cuando se le había prohibido casarse o estar con una mujer extranjera, y él no obedece al Espíritu Santo, y se aleja, y su pelo es cortado, y él ya pierde su fuerza. Pero sí en otro momento, ya cuando al final de su vida, él encadenado, pide fuerza al Señor y Dios envía su ayuda. Derriba, ¿se acuerdan? Los pilares de la casa, todos mueren allí, todo el ejército filisteo. Bueno, nosotros podemos ver que cuando nuestra condición de nuestro corazón está en óptimas condiciones, valga la redundancia, nosotros podemos experimentar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Que la obediencia hacia Dios y la comunión hacia Dios nos permite que el Espíritu Santo se manifieste con poder en cada uno de nosotros. Vemos cómo personas como Elías, llenos del Espíritu Santo, fueron capaces de hacer llover y detener la lluvia. Vemos como un Pedro, luego después de ser lleno del Espíritu Santo, le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban dispuestos a ser obedientes a Dios, a caminar en comunión con Dios, a tal punto de que ellos entendían que la única manera de que Dios se manifieste era que el Espíritu Santo de Dios que había morado en ellos haga la obra que tenía que hacer. Es por eso que podemos decir que si hay algo en lo que Dios está interesado, es en manifestarse a través de su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Dios está plenamente interesado de manifestarse en tu vida a través de su Espíritu. Hoy nos decían en el tiempo de alabanza, que bueno cuando la gente puede ver eso de Dios en nosotros. Qué bueno que cuando la gente puede ver que Dios se manifiesta con poder en cada uno de nosotros. El poder del Espíritu actuará en nosotros dependiendo de la condición de nuestro corazón. Si estamos en obediencia hacia Dios, si caminamos con Dios cada día. En segundo lugar, nosotros sabemos que el Espíritu Santo también puede entristecerse. La Biblia nos marca que en diferentes oportunidades de nuestras vidas podemos entristecer al Espíritu Santo cuando nuestro corazón toma partido por el pecado. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que vive. Recuerda que Él los identificó como suyos y así le garantizó que serán salvos en el día de la redención, dice la traducción viviente. No entristezcan al Espíritu Santo con su forma de vivir, sino que recuerden cada día que son propiedad de Dios. Hermanos, recordemos cada día que nosotros somos propiedad de nuestro Dios, que nuestra manera de vivir debe ser santa, debe agradar a Dios. Ya que cuando dejamos de pensar en Dios y ponemos nuestros ojos en cuestiones terrenales, empezamos a ver que el pecado parece delicioso, que ese fruto prohibido ya no es tan prohibido y quiero tomarle el gusto. Y quizás llegamos al resultado de que podemos entristecer al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. El regalo más grande que Dios nos da a nosotros para que caminemos en este mundo mientras caminamos acá. O como dice Pablo, no apaguemos al Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguen al Espíritu Santo. Miren su manera de vivir, controlen, fíjense, tengan cuidado cómo viven. Porque si lo dejamos en segundo lugar, si dejamos los principios eternos por los placeres de este mundo, entonces vamos apagando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, quizás muchas veces nos encontremos en esta situación, entristeciendo al Espíritu Santo, apagando el Espíritu. Pero lo bueno es que Dios nos da gracia para que vayamos delante de Él en arrepentimiento. Decir, Señor, perdón, te fallé, pequé, necesito que restaures mi corazón. Y volvemos otra vez a empezar de cero.
la cuenta comienza otra vez de cero. En tercer lugar, Él te otorga ministerios. Sin lugar a duda, cada uno de nosotros tenemos un ministerio en el cual debemos desarrollar nuestras vidas, nuestros dones. Trabajar para aquel que nos llamó. Ahora bien, nosotros por medio del Espíritu Santo fuimos llamados a servirle a Dios con devoción, con dedicación, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en el lugar donde estés. Debemos servir a este Dios vivo. Él te llamó al ministerio. Él lo hizo. Hechos capítulo 20, versículo 28, nos habla de esto. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, no hay personas que te pueda poner a cargo. Sí, Saúl, pero a mí me eligió la directora de escuela bíblica para dar clase. Bueno, no hay persona que te pueda poner. No hay persona que te llame. Dice la Escritura que el Espíritu Santo fue el que te llamó, que te puso a hacer esa tarea. Cada uno de nosotros tenemos una tarea para hacer. Entonces yo tengo que rendirle cuenta no al director de escuela bíblica, no al que está liderando, sino a Dios, que Él fue el que me llamó. Con esto no quiero alentar a la rebeldía. No, yo ya ahora no le tengo que decir nada a Cecilia. No. Lo que estamos diciendo es que Él me llamó y es mi responsabilidad servirlo a Él con devoción y con dedicación. Dios es quien te puso a vos en ese lugar. Somos responsables de hacer esa tarea. Y te puedo asegurar que un día rendiremos cuenta delante de Dios por esa tarea. De cómo lo hicimos, de cómo no lo hicimos, cuáles fueron nuestras motivaciones, en qué pensábamos cuando hacíamos esta tarea. No sea fácil pararse delante de Dios y querer poner excusas. Bueno, Señor, no podía, bueno, tenía que hacer esto, aquello, Señor. No, si Dios te llamó, si Dios te otorgó esta tarea tan hermosa, entonces nosotros debemos servirle a Él con esa misma devoción. Por eso decía, no hay persona que pueda ponerte en un ministerio. No hay persona que pueda elegirte como pastor, como diácono, como maestro de escuela bíblica. Dios es el que te llamó. Y si Dios te llamó por medio de su Espíritu, nosotros debemos ser obedientes a Él. Y caminar con Él. Y obedecerle a Él. Y hacer la tarea como a Él le agrada que le hagamos. Por eso repito, no hay hombre que levante líderes. Solo Dios lo hace. La tarea de Dios se ocupan solamente los que Dios ha llamado. Y si Dios te llamó, tenés que hacer esta tarea. Yo no puedo pretender querer poner a gente que haga la tarea con la cual no ha sido llamado. No puedo poner personas porque me falta gente a hacerlo. Dios tiene que llamar. No puedo decir, bueno, me falta acá un lugar y voy a poner gente. No importa, vení vos, no importa cómo lo hagas. Vení. Porque Dios tiene que llamar. No puedo poner personas a trabajar en la obra solo porque quiero integrarlas. Bueno, mira, está ahí sentado, la voy a integrar. Dios tiene que llamar. Yo no puedo hacer esa tarea. Es el Espíritu de Dios que tiene que convencer a la persona y llamarla. No puedo pensar que es bueno poner a alguien nuevo para que se vaya haciendo. Vení, te vas a ir haciendo. Dios tiene que ir llamando. Y los que estamos o los que están ahí al frente manejando necesitan ir acompañando ese proceso cuando Dios llamó. Pero no porque quiero que se vayan haciendo, no porque quiero irlos formando. Sí, pero tengo que estar seguro de que Dios los llamó. O esa persona también tiene que estar segura de que Dios los ha llamado. Y entonces la tarea es mucho mejor. Entonces obedecemos a Dios. El llamado lo hace Dios. Él solo llama por medio de su Espíritu. Solamente Él y nada más que Él. No habrá hombre, no habrá líder, no habrá encargado de nada que pueda llamarnos. Podremos estar, pero si Dios no nos llamó, la tarea será dañina para el cuerpo de Cristo. Debemos ser sabios en esto y saber discernir estas cuestiones. En cuarto lugar, el Espíritu Santo de Dios es el que convence del pecado a nosotros y a los no creyentes. Esta es una tarea realmente importante,
ya que la persona del Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y es el que hace que las personas se conviertan. Cuando vos y yo nos convertimos a Cristo, fue porque el Espíritu Santo quebrantó nuestros corazones a tal punto que caímos delante de Dios, rendidos delante de su presencia. Mucho tiempo quizás se pensó que dependía de lo que el hombre hiciera para que el inconverso pudiera creer. Entonces pensábamos en estrategias, en formas, en maneras y hasta forzar algunas situaciones. Pero dice Dios, realmente Él es quien hace esta tarea. Juan, capítulo 16, versículo 18. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Miren, Jesús lo explica claramente acá. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Claro, hay gente que no cree en Él. Pero ¿quién va a convencer al mundo de pecado? Y el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él va a hacer esa tarea. Es por eso que la iglesia primitiva lo único que hacía era pararse y predicar. Es por eso que cuando Pedro se levanta en su primer sermón, se convierte en 3.000 personas. Claro que se va a convertir en 3.000 personas. Porque él era totalmente consciente de que no había manera de que él pudiera hacer algo por su propio medio para que la gente creyera. Porque ya el Espíritu Santo estaba en sus vidas y lo único que él tuvo que hacer es dejar que el Espíritu Santo haga la tarea. Y él predicar el mensaje. Dice, convencerá de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, Jesús lo aclara bien, no hay manera de buscar otra interpretación. Digo, yo lo único que me tengo que cargar es que predicar la palabra de Dios pura y exclusivamente, haberla estudiado de tal punto que la pueda exponer como Dios quiere que la exponga, y después Él se va a encargar de hacer la tarea. A veces pasaba, o quizás el primer tiempo, oraba, bueno, ¿cuánto no había nadie? No se convirtió, soy malo predicando. Nadie se convirtió. Bueno, la próxima vez voy a traer una historia más emocionante para contar. No, y es el Espíritu Santo de Dios el que convence a todos de pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer. Dios quebranta el corazón, Dios quebranta el alma de aquel que no lo conoce. Nosotros solamente nos debemos dedicar a entregar el mensaje correcto y bien estudiado. Esa es nuestra tarea. Queremos predicar, queremos que la gente se convierta. Bueno, leamos la palabra de Dios, estudiémosla a tal punto que la podemos entregar fielmente como Dios quiere que la entreguemos. Y Él se va a encargar de hacer lo demás. Por eso este Dios que nosotros creemos se manifiesta así, de forma maravillosa. ¿Por qué? Porque Él hace a lo grande. ¿Quién se puede imaginar que algún ser humano puede convencer a otro? Esa es una obra, es un milagro de Dios exclusivo de Él. No hay cosa que nosotros podamos hacer. Quizás nosotros podamos dedicarnos tiempo, quizás podamos esforzarnos, quizás a veces de mala manera nos llevamos los créditos, qué buen mensaje, qué bien que dijiste, mirá cuánta gente creyó. Bueno, no. Dios ha hecho esa obra. Dios ha hecho la tarea de quebrantar el corazón a tal punto que la gente pueda creer. Y ahora cuando yo entiendo esto digo, qué carga me quito de encima. Qué liviano que estoy ahora. Porque yo lo que tengo que hacer es predicar y después toda la tarea es de Dios. Él te va a hacer todo, no tengo que hacer nada. Jesús le decía ahí en el pasaje que leíamos, cuando Él venga les enseñará todas las cosas y les recordará, quédense tranquilos, no saben lo que van a decir, no se preocupen, el Espíritu le va a hacer decir las cosas, Él va a hacer la tarea. Ustedes no se preocupen por nada, ustedes vayan y sean fieles, prediquen lo que yo les enseñé, que otros se convertirán. Lo demás me encargo yo. Entonces cuando vayamos a predicar, recordemos esto, que ahí la obra la está haciendo Dios. Dará a su tiempo, a su manera, a su forma, como Él se le apetece en su voluntad. Él lo va a hacer. Nosotros descansemos en el predicar y que Él se encargue de lo demás. Por último, dice las Escrituras allí, y era una señal clara, como dije al principio, que el Espíritu Santo se manifestó a través de los apóstoles a lo largo de todo del libro de los Hechos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la presencia inmediata de Dios mismo en nuestras vidas.
Que trae como resultado, ¿saben qué? Sentir lo que Dios siente. Desear lo que Dios desea. Hacer lo que Dios quiere hacer. Hablar con el poder de Dios. Y no en nuestra propia carne. Orar con el poder de Dios. ¿No sabemos orar? Dice en las Escrituras allí que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles delante de Dios. Cuando vamos delante de Dios y no sabemos cómo orar, el Espíritu le dice a Dios, bueno, mirá, Saúl no está queriendo decir eso. Lo que él tiene en su corazón es esto. Porque a veces tampoco sabemos orar. Y Él muestra a Dios en nuestras oraciones. Oramos con poder cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Conocer lo que Dios quiere que conozcamos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es importante que en nuestra vida cristiana podamos depender del poder exclusivo del Espíritu Santo en nuestras vidas. No con nuestras fuerzas, sino con su poder, como dice Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con su espíritu no hay nada humano que podamos hacer. Hermanos, disfrutemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice Pablo ayer a los Corintios, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Disfrutemos que Él vive en nosotros. Disfrutemos que Él tiene el poder para hacer de nuestras vidas grandes milagros, prodigios en cada uno de nuestros corazones. Y a través de nosotros también, para con otros. Por eso decíamos al principio, mucho se transversó. Parecía que ahora sanar enfermos son grandes señales. Bueno, cuando predicamos, y cuando hablamos y cuando enseñamos y las personas crecen o se convierten, o las personas van creciendo en la fe, qué buen milagro que es eso. Es el Espíritu Santo de Dios actuando en nuestras vidas. No con nuestro poder, no con nuestra fuerza, no con lo que nosotros creemos saber, con lo que creemos que es lo mejor, es con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Él, solamente Él y exclusivamente Él. Todo, pero todo lo que debemos hacer, o todo lo que vayamos a hacer, que sea en primer lugar guiado por el Espíritu de Dios. Por eso Pentecostés fue tan importante. Por eso la llegada del Espíritu Santo fue tan importante a la vida de la iglesia primitiva y a nuestra vida también. Porque cuando creemos, dice el apóstol Pablo, fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestras vidas, que son las arras de nuestra fe. Y que eso dará testimonio de que somos salvos. Y vemos en las Escrituras, en el libro de los Hechos, lo vemos a Pablo en sus cartas, lo vemos a lo largo de las Escrituras. Y decimos, claro, ¿cómo no van a pasar estas cosas? Si ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos entendían que nada por sus propios medios podían hacer. Por eso estaban dispuestos a morir tranquilamente. ¿Qué me importa morir? Si el Espíritu es el que vive en mí. ¿Qué me importa entregarlo todo? ¿Qué me importa venir y traer todas mis posesiones y dárselas allí a la iglesia para repartirla entre todos? ¿Qué me interesa? Si tengo algo más importante, que es Dios morando en mi corazón, Dios morando dentro de mí, ¿qué más me puede importar que eso? ¿Qué más importante que eso? Quiero terminar con algunas preguntas que nos podemos hacer y luego pasar a los símbolos. Preguntémonos cuánta importancia le damos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás nos podemos preguntar si estamos apagando o entristeciendo al Espíritu con nuestro estilo de vida. Y preguntémonos si somos capaces de dejar que Él haga la obra completa en cada uno de nosotros. Permitamos, dejemos que esto se manifieste. Hermanos, vemos a lo largo de las Escrituras que Dios se manifestó con todo el show, que lo hizo a lo grande. Qué bueno sería que hoy en Verónica digan, hay una iglesia que vemos que Dios se está manifestando a lo grande. Vemos algo diferente, algo están haciendo. No sé qué es, pero vemos que ese Dios es un Dios verdadero. Y nosotros podemos manifestar esto en nuestras vidas, dependiendo de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros, que haga la obra en cada uno. Nos vamos a poner de pie, vamos a terminar este tiempo orando, y luego pasaremos a los símbolos.
para hacer memoria de Él, para darle gracias a Él por haber muerto en la cruz, resucitado y habernos dado el Espíritu Santo para que nosotros hoy podamos caminar por este mundo dependiendo de Él.